Bueno, una vez más estamos aquí. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Hoy lo vamos a dedicar con motivo de Independencia. la conmemoración, ¿verdad?, de los 215 años del inicio del movimiento de independencia por la independencia de México. Vamos a hablar de un tema que nosotros queremos mucho, lo apreciamos mucho. Es un tema muy poco difundido, casi no se sabe de esto. Pero nosotros lo vamos a afrontar, y es el tema que denominamos nosotros como la guerra por la independencia de México también se peleó en el mar. Y aquí nos vamos a referir concretamente a los corsarios que contrata por interpósita persona el general Morelos para complicarle la vida a los españoles en el Golfo de México. Quiero señalar que este es un episodio, digamos, un tanto extraño a lo que es el museo, porque nuestro ámbito, nuestro marco de referencia, nuestro marco teórico es el Pacífico. Uh-huh. Y aquí vamos a abordar un episodio que pertenece a la historia, en todo caso, del Golfo de México, por decirlo así. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Porque esta excepción, por la gran relevancia, la gran importancia de Morelos aquí en Acapulco, sobre todo con la toma del fuerte de San Diego en 1813. O sea, es un personaje que de la Guerra de Independencia, que para nosotros, bueno, es sumamente importante por este episodio. No vamos a hablar hoy de este episodio de la toma de la Roqueta que ocasiona la caída del fuerte de San Diego. Esto lo vamos a dejar más adelante, tal vez para el movimiento, para el año próximo. Pero entonces hoy nos vamos a dedicar a este asunto de los corsarios mexicanos. Vale. Hola, Marcelo, buenos días. Buenos días, Alfonso. No, primero también saludarlo y a todos el equipo, ¿no? A Roberto, a Víctor, a Edgar, a mucha otra gente, ¿no?, que colabora con nosotros. De hecho, apenas me di cuenta que casi nunca he saludado a Ana, ¿no? Y se me ha pasado. Ah, sí, es cierto, tienes razón. No, es mi culpa. También. Sí, pero no. Sí, que nos perdone. Pero sí, pues ella estuvo, ¿no? Fue nuestra primera invitada y todo. Así es. Sí. La idea, bueno, ella estuvo aquí porque la idea con el programa es tener un invitado externo, digamos, cada mes diferente. Sí. Queremos también comentar que el próximo programa lo vamos a hacer con un invitado, que es el arquitecto Prieto. Ya no es secreto, Silvio Prieto, que es el director del fuerte de San Diego. Entonces vamos a hablar del fuerte y de todo lo que significa el fuerte para la historia de Acapulco y actualmente. Entonces, ese es nuestro tema. Y nada, seguramente van a seguir apareciendo aquí en nuestras redes, ¿no? Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Agradecer, sobre todo también, que es muy famoso, ¿no? Los videos que se han subido de usted a TikTok, ¿no?, del museo, bueno, sí tienen mucha repercusión. De hecho, hasta me he enterado que los ven, ¿no?, ciertos personajes, ¿no?, de la política de aquí, del estado. Pues nada, en primero eso, ¿no? Agradecer a todas las personas que colaboran. Recordar que los videos o el programa se suben los miércoles, ¿sí? Y el programa de hoy, entonces, nos invita a la pregunta, ¿no? ¿Existieron piratas, ¿no?, en México? ¿O cuáles? ¿Qué eran, no? ¿Eran piratas? ¿Eran corsarios? Sí. Bueno, esta es una excelente pregunta. Aquí, para responderla, hay que primero distinguir un poquito entre lo que los corsarios y los piratas. No son lo mismo. El corsario es un mercenario a sueldo. O sea, si yo soy un país que está en guerra, por ejemplo, contigo, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues contrato personas que tengan barcos, ¿verdad?, para hostilizarte a ti, en este caso, con el cual estamos en guerra. Entonces es un mercenario. Y se sigue utilizando hoy en día, ¿no? En muchas guerras modernas. Utilizando, sí, hasta habiendo en Ucrania, sí. Igual. Y en tanto que el pirata no, el pirata es iniciativa privada, es un bandido común, como el bandido que te asalta en la calle y te roba la cartera. Bueno, este es lo mismo, ese ataca al primero que ve, no le importa nada. Entonces es importante esta distinción, que claro, hay que tenerlo muy presente, que el hecho de que en medio del mar esta distinción entre corsario y pirata pues no era muy clara. ¿Por qué razón? Porque el corsario solo va a atacar, en este caso, por ejemplo, barcos
tuyos. No atacaría barcos de otro país con el cual yo no estoy en guerra, porque la guerra de corso existe en tanto haya un estado de beligerancia entre dos países, dos naciones. Entonces, si atacaban otros barcos de otro país, pues eran piratas. Pero bueno, eso era me surge una duda ahí. Entonces, Sir Francis Drake, ¿no? Que fue el segundo, bueno, él y sus tripulantes, ¿no? Fueron la segunda embarcación en darle la vuelta al mundo. En el Pelícano, si no mal me equivoco. No, el Cierva de Oro. ¿Se llamaba así? Sí. Cuando llega con la reina Isabel, ¿él era un pirata o era un corsario? No, era un corsario. Y claro, eso era corsario para los ingleses. Inclusive eran héroes, como el caso de Cavendish o como el caso de Anson, ¿no? Pero para los españoles era un pirata, era un enemigo de la corona. Porque las misiones de los corsarios británicos principalmente era atacar y complicarle la vida a los españoles. Sobre todo, a partir del siglo XVII, en el XVIII, por el control del comercio. Es decir, ¿qué intentaba la Gran Bretaña? Pues apoderarse del comercio, por ejemplo, en el Golfo de México. ¿Qué hacían? Llegaban a Veracruz, fingían una avería en el barco. Entonces llegaban a Veracruz y decían, no, pues es que, ¿sabes qué? Necesitamos sacar toda la mercancía porque hay un hoyo en el casco para repararlo. Bueno. Y entonces lo bajaban a unos almacenes que había en el puerto de Veracruz. Pero ¿qué hacían? En la noche vendían esa mercancía. Eso estaba prohibido. O sea, el comercio con Inglaterra y con cualquier otra potencia que no fuera España estaba prohibido. Entonces, pero estos en la noche sacaban la mercancía, la vendían y al mismo tiempo compraban mercancías de la Nueva España para llevársela. Hacían todo ese trasiego, supuestamente, subrepticiamente, pero no era tan subrepticio, todo el mundo se daba cuenta, era obvio. Y luego decían, no, pues ya terminé de reparar mi barco, volvían a cargar la mercancía y se iban. Pero ya no era la mercancía que habían bajado, sino la nueva mercancía. Entonces, ese tipo de trapicherías, todo el tiempo existió, sobre todo con los ingleses en la parte del Golfo de México. Tuvo una gran relevancia, ¿no? Entonces el tema de los corsarios y los piratas. Pero por supuesto, sí. Porque esto está íntimamente relacionado con el control de rutas marítimas, de puertos, de costas, en fin, lo que es lo que denominamos como, no diríamos la guerra, pero bueno, los intentos de control y dominación sobre zonas, sobre todo principalmente zonas económicas. ¿Y cómo funcionaba? ¿Cuál era, cómo llamarlo, los requerimientos legales, ¿no? para ser un corsario? Sí, bueno, aquí de eso vamos a hablar en la parte que corresponde al primer reglamento para la guerra de corso que se publica en México en 1814. Antes de esto, yo quisiera señalar que esta cuestión de los corsarios y los piratas, en fin, viene en la legislación española, viene de lejos, viene prácticamente del siglo XIII, en donde en la legislación se discute acerca de la licitud, así lo dice, la licitud de la guerra de corso, si era legal, si era válida, si no era, pues, es decir, si era una, ¿cómo le diría? Si era una forma de guerra válida que no atacara el honor, ¿no? Que no fuera una cosa, es decir, lo que intentaban era distinguir entre el corsario, es decir, como un personaje a sueldo de una nación, de un bandido común y corriente como un pirata. Esa era la cuestión. Y hasta qué punto este tipo de prácticas pues eran éticas, ¿no? Sí. O sea, si eran adecuadas o no. O sea, esto siempre estuvo en el filo de la navaja. Entonces, ¿esto de dónde viene? Bueno, esto viene desde el siglo XIII con los antecedentes que hay legales, pues son por ejemplo, las 7 partidas, o el fuero de Castilla la Vieja, o las recopilaciones de las leyes de Indias que se hacen en diferentes ocasiones en España. Y cabe decir que esta reglamentación que se genera en España en torno a la guerra del corso, ellos la hacen válida para todas las colonias de España, incluyendo la Nueva España. Entonces ahí tenemos la raíz de la legislación, en el caso de España, sobre piratas y corsarios, y por supuesto en la América hispana, o en la América colonial, por así decirlo. Entonces, esta discusión sería muy largo hablar, por ejemplo, de todos los tratados que se consultaron,
tratados sobre piratería, tratados sobre derecho del mar, en fin, sería muy, muy extenso. Es aquí como el nacimiento, ¿no? La emergencia de esto del derecho internacional, ¿no? Sí, por supuesto. Porque, bueno... Un maestro decía que eso no existe, ¿no? Que el derecho internacional no existe. Y menos ahora. Sí. Porque como están las cosas ahora, menos. Pero bueno, en esa época se trataba de establecer normas para el funcionamiento de esto. Y por supuesto, ¿por qué lo hacía la corona? Porque les convenía. Es decir, ¿qué hacían con los corsarios? O sea, yo, corona, te doy a Alfonso una patente de corso, tú asaltas barcos de mis enemigos, vendes el botín y vamos a medias. Es decir, el botín se repartía entre el corsario y en este caso la corona. Por eso les interesaba. Por ejemplo, pero esto generó problemas. Por ejemplo, en el caso del Golfo de México, Antonio García de León, en un libro que se llama Contra viento y marea, historia de los piratas en la costa sur de Veracruz. Él es un espléndido historiador veracruzano, magnífico. Y señala una cosa bien interesante. Tratando de explicar, decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación para las matanzas que hacían los piratas? O los corsarios, en este caso, en la zona del Golfo. Y él decía, dice, es que estos amigos, su principal tarea, bueno, era asaltar barcos, pero no siempre había barcos disponibles para ser asaltados. Entonces, ¿qué hacían? Se iban sobre las poblaciones costeras. Y aquí hay que distinguir, es decir, se iban sobre las poblaciones costeras, pero no es como en las películas, que llegaban y aparentemente sin la menor excusa y sin el menor motivo desenvainaban el sable y acababan con todo el mundo, como el caso de Lorencillo en Veracruz. No, dice Antonio García León, la cosa no funcionaba exactamente así, sino que funcionaba de la siguiente manera, y pone un ejemplo. Llegaba el pirata o el corsario a un pueblo costero de Veracruz, y entonces le decía a los comerciantes, oye, traigo un cargamento, no sé, de ropa, zapatos, lo que sea, te los vendo. Ah, bueno, ¿y a cómo me lo vas a dar? No, pues a tanto, a 100 pesos. Entonces el comerciante, obviamente, le convenía eso, porque ese costo de la mercancía indudablemente era menor al costo de la mercancía que podrían obtener legalmente. Entonces, bueno, hacían el negocio y todo el mundo muy contento. El comerciante, porque había conseguido mercancía a más bajo costo, o sea, incrementaba su margen de ganancia. Y el pirata, el corsario, se iba feliz porque ya se había desembarazado del botín y se iba con su dinerito allá. Ya existía el huachicol fiscal. Se iba a tomar ron allá a la isla de la Tortuga, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaba? Aquí quedaba todo el mundo muy contento, pero hay alguien que no quedaba nada contento con todo este asunto. ¿Quién era? La corona. ¿Por qué? Porque sobre este tipo de transacciones no se pagaban impuestos. Y entonces ahí empieza la corona, por ejemplo, García de León señala cómo los pueblos ribereños de la costa sur de Veracruz y de Tabasco son internados hacia el cerro, a quitarlos de la cercanía del mar, por dos razones. La primera era, bueno, para evitar matanzas y saqueos y todo eso. Pero la segunda, no menos importante, era para evitar este contrabando o este comercio ilícito que no generaba impuestos y por lo tanto la corona estaba fuera del asunto. Entonces, hay que matizar este asunto. Esas imágenes de Hollywood de que llegan los piratas y matan a todo el mundo prácticamente sin ningún motivo más que su crueldad, porque así lo plantea, eso no es tan cierto, ¿no? O sea, Hollywood inventa cosas como, por ejemplo, en el caso del fuerte de San Diego, el foso que rodea el fuerte, ahí no es como en las películas que estaba el agua y los cocodrilos, no, nunca hubo agua ni cocodrilos ahí. Como lo mismo la bandera pirata, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos mitos en torno a los piratas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de nosotros centrarnos. Entonces, donde nos habíamos quedado era en que se legisla en España para la guerra de Corso, teniendo todos estos antecedentes, llega a América y pasemos a México. Es decir, para explicar un poco la situación de los corsarios en México, hay que entender que para alrededor de 1814, pues la guerra por la independencia no iba muy bien. Ya habían matado a Hidalgo, Morelos andaba prácticamente a salto de mata. Morelos, uno de los intentos que quería que una y otra vez
trató de llevar adelante fue tomar tanto Veracruz como Acapulco. ¿Por qué? Pues porque son puertos, entonces para apoderarse de los bienes que llegaban de Europa en Veracruz y de Asia aquí en Acapulco, pero no se pudo, eso no se pudo. La toma del fuerte de San Diego aquí en Acapulco, la verdad, fue muy breve, porque los españoles luego lo vuelven a tomar, en fin, ahí se complica todo. Pero lo cierto es que la situación no andaba muy bien. Entonces hay un personaje que aparece ahí, José Álvarez de Toledo, y este personaje que había vivido en Nueva Orleans y conocía muy bien el caso de los corsarios estadounidenses, bueno, no eran estadounidenses, todavía no existía Estados Unidos. No, sí, ya existía, 1800, de la zona del delta del Mississippi. Entonces, ahí estos individuos, contrabandistas, pues se dedicaban ahora sí, al libre comercio. Por cierto, el centro de los piratas del delta del Mississippi estaba situado en una isla llamada Barataria. Barataria. No sé si recuerdes, Alfonso, que la isla, el reino de Baratario, la isla de Barataria es la que le dan los condes a Sancho. Sí, exactamente. Sí. ¿No? Se dice que eran dos islas, la mayor y la menor. Por eso chance la bautizaron así por el Quijote, ¿no? Puede ser eso. Hay otra versión que dice que esto viene de barato. Es decir, porque ahí como eran puros artículos robados, entonces la gente iba a comprar ahí a comprar más barato. La ínsula. La ínsula Barataria, era en el caso del Quijote, exactamente. Entonces, este personaje, Álvarez de Toledo, le propone a Morelos precisamente armar corsarios en el Golfo de México para complicarle la vida a los españoles. Morelos accede, le da una cantidad, no recuerdo bien, creo que fueron alrededor de 6,000 pesos a este personaje para que vaya a Nueva Orleans a contratar contrabandistas, o sea, personajes de no muy buena fama, ¿no? Para que ejercieran la guerra de corso contra España. Este hombre va, lo hace, y ahí comienzan las operaciones de los corsarios mexicanos, o a favor, en este caso de México, bueno, del gobierno insurgente. Y comienza a ser regulado también, porque Morelos es un estadista, fue un estadista, es decir, no era un improvisado. Entonces sabía perfectamente que para legitimar la guerra de corso necesitaba una legislación que la soportara, porque si no firmaba él las patentes de corso y entonces iban a decir, ¿y este quién es? No, tenía que tener una representación oficial. Por eso promueve Morelos el primer reglamento mexicano para la guerra de corso. Se lo propone al Congreso, que estaba reunido en Michoacán, en Puroarán, en Michoacán, en 1814, y al mismo tiempo le propone al Congreso otra iniciativa que es la iniciativa para la creación de una bandera de guerra y naval. ¿Por qué razón? ¿Por qué hace esto Morelos? Porque los barcos tienen que ser identificados en el mar, en este caso como barcos mexicanos o al servicio de México. Pero resulta que en 1814 pues, no había bandera de México. Entonces propone la bandera, hace la propuesta, y el Congreso aprueba tanto la iniciativa para la creación del reglamento para la guerra de corso mexicano y la bandera de guerra y naval de Morelos, las aprueba. Sin embargo, la bandera nunca se hizo. ¿Por qué razón? Porque al poco tiempo fusilan, matan a Morelos, entonces ya no se hace nada. Mientras que el reglamento para la guerra de corso, bueno, ahí queda, aquí lo tenemos, inclusive aquí aparece un extracto de ese reglamento, en donde se establecen ciertos requisitos para recibir una patente de corso. El primero es que el corsario debe solicitar esta patente de corso. Es decir, para poder ejercer, para ir a robarle pues, a los españoles, tenía que solicitar la patente. En segundo lugar, el 4% del botín era el que le pertenecía al jefe corsario. Lo demás se repartía entre la tripulación y en este caso los insurgentes. ¿Para qué quería Morelos este botín? Bueno, obvio, sobre todo para armas, comprar armas. Por eso también le interesaba el control de los puertos, porque era el acceso al extranjero
que necesitaba Morelos casi desesperadamente para tener acceso a pertrechos, armas que por otro lado no podía acceder, ¿no? Esos eran los requisitos, que no eran muchos, por cierto, pero que debían cumplir aquellos que desearan ejercer el corso. Así las cosas, comienza la guerra de corso en el Golfo de México, y ahí destacan varias figuras. Por cierto, uno de los más destacados, aunque no exactamente en el Golfo, sino en el Caribe, fue Simón Bolívar. Simón Bolívar ejerció el corso contra los españoles en toda la parte sobre todo principalmente en el Caribe. Pero hay otros personajes como, por ejemplo, los hermanos Lafitte, de origen francés. Pero navegando, entonces. Sí, ellos eran comandantes de barcos, ellos tenían barcos, esos fueron corsarios, o sea, pidieron su patente, tuvieron su patente de corso y ejercen el corso. Hay que señalar aquí otra cosa. La patente de corso no es solo un documento que dice que tal persona trabaja para, en este caso, el gobierno insurgente. No, también resuelve un problema que es muy importante, porque el corsario asalta un barco, se queda con el botín, ¿y qué hace con él? Bueno, yo siempre digo que si era ron o vino, ese se lo llevaban puesto, ¿no? Pero no, si no era, había que venderlo. Pero ¿cuál es el problema? Tú no lo puedes vender en cualquier lado, porque no puedes demostrar que ese cargamento te pertenezca legalmente, pues no tiene factura. Entonces, si intentas venderlo, te van a meter preso por ladrón, por pirata. Pero en la patente de corso, Morelos les autoriza a los corsarios, al Servicio de México, vender el botín que eventualmente pudieran tomar en el Golfo en dos puertos de la costa norte de Veracruz, Nautla y Boquilla de Piedras. Y entonces ahí era que se concentraban en algunos. Hay que decir que estos personajes eran pájaros de cuenta. En muchos casos cometían sus fechorías, atacaban los barcos y se iban con todo y todo, ¿no? O sea, no repartían nada. Pero, de hecho, me queda pues ahí la duda, ¿no? Pues qué seguridad se iba a tener contratando a estas personas de que se ejerciera o se cumpliera la palabra, pues, ¿no? Porque es curioso, sí, yo doy 6,000 varos, ¿no? 6,000 pesos para que vayan allá y contraten. Pero ¿qué certeza tengo yo de que van a venir o que van a hacer su trabajo? Sí. Hay que recordar un poquito que en aquellos tiempos la palabra de honor en algunos casos valía. Claro, no con estos individuos, no siempre con estos individuos, pero no había otra garantía. Si yo te contrataba a ti en Nueva Orleans, y bueno, yo tenía la certeza, en cierto modo, que tú ibas a cumplir el trato. No siempre pasaba esto. Sobre todo, volvemos a repetir, lo más honesto. Por cierto, la primera patente de corso, a ver si me acuerdo, aquí está, se la otorgan a Adrián Graval, que él tenía una corbeta, bueno, vamos a ver los barcos aquí, es un barco de 2 mástiles llamado Hidalgo, y este es el primero que recibe una patente de corso del gobierno insurgente para ejercer el corso en el Golfo de México. Hay más de ellos, de estos personajes, pero es difícil localizarlos porque, repito, no eran marinos de carrera. Muchos de ellos lo que hacían era pues tratar de pasar lo más desapercibido posible porque tenían cuentas pendientes, ¿no? Entonces era complicado. Pero bueno, lo cierto es que es un episodio sumamente relevante desde nuestro punto de vista. Me queda otra duda ahí, maestro Marcelo, sobre la bandera, ¿no? Sí. Bueno, la bandera, quiero decir una cosa. Nosotros, tanto el decreto que se aprueba por el Congreso en Puruarán, en Michoacán, para el reglamento de la guerra de corso, y la bandera, estos dos decretos, ¿no? Nosotros los encontramos en el Archivo General de la Nación. Y ahí nos encontramos con que, bueno, en primer lugar, en el decreto con el que se aprueba la creación de la bandera de guerra y naval, aparece una descripción de la bandera. Y precisamente con esa descripción que aparece en esta parte del decreto, no sé si se alcanza a ver aquí, si no, hay una foto ahí. La bandera, la descripción. Y no sé si se alcanza a ver aquí. Sí, si no la ponemos en una imagen. O la ponemos después. Bueno, sí. Aquí
los colores azul y blanco son los colores de la Virgen de Guadalupe. Luego la bandera tiene un borde morado, ¿no? Que lo vamos a ver luego, que significaba bandera de guerra. Ahora, esta bandera no se aprueba como solamente bandera de guerra, sino como bandera de comercio también, o sea, para el intercambio comercial, es decir, para la representación de México en los barcos, para todas las actividades que pudiera desarrollar un barco en ese tiempo. Pero como no se hace, entonces, al encontrar el decreto, viene la descripción, y con esa descripción, un patrocinio de un amigo, un gran amigo aquí del museo, se hizo esta réplica hipotética de la bandera de guerra y naval del general Morelos, en una casa especializada en confección de banderas en la Ciudad de México, tanto banderas modernas como banderas antiguas. Entonces, siguiendo con la descripción, el escudo aparece en latín la divisa, que es con las garras con los ojos y con las garras siempre victorioso. Esa es la divisa que aparece en el escudo. Aparece el águila, pero todavía es el águila imperial, coronada. Y no aparece aún la serpiente. Entonces, por eso, como no hubo un original, esto se llama una réplica hipotética. A partir de la descripción. A partir de esa descripción, porque no hay otra manera de hacerlo. Hay otra de estas réplica hipotética, por cierto, aquí en Guerrero, en el Museo de la Bandera, en la ciudad de Iguala. ¿Y es parecida? Más o menos, no. ¿Sí? El formato es más pequeño. Okay. Pero llegaron más o menos a lo mismo. Pero sí, claro, los elementos siguen siendo los mismos, nada más que el formato es diferente, es más cuadrado, tiene una forma como de banderín, en fin, o sea, no hay manera de saber de cómo fue porque nunca se hizo. Entonces, todo son interpretaciones que se hacen. Entonces, eso en cuanto a esta iniciativa del general Morelos, esta iniciativa de legalizar la guerra de corso contra los españoles y al mismo tiempo, bueno, beneficiarse con ello, es decir, para la causa insurgente, porque Morelos no, es decir, los corsarios, bueno, hipotéticamente no son como los piratas que asaltan a medio mundo para enriquecerse, no, se supone que están dentro de una causa de tipo político, ¿no? Podría decirse, sí, política, y entonces ahí, bueno, los fines no son tan Y fueron los últimos 6 años, ¿no?, de la Guerra de Independencia. Sí. El reglamento para la guerra de corso de 1814. Hay otro reglamento alrededor de 1824 que se promulga durante la presidencia de Guadalupe Victoria, uno de los primeros presidentes de México. Y luego hay también reglamentos más adelante. Bueno, hay uno, porque esta historia tiene un segundo capítulo que no lo vamos a contar hoy, eso lo vamos a dejar después, que es la guerra de corso que el gobierno mexicano emprende contra los Estados Unidos en Europa a raíz de la invasión norteamericana de 1847 en México. Es un episodio sumamente interesante que ya vamos a hablar de él. Bueno, más adelante vamos a detallar esto. Tal vez en otro programa, ¿no? Sí, vale la pena. Vale la pena porque tampoco se conoce. Entonces, todos estos episodios de la guerra de corso en México, insisto, ¿no? Son muy poco conocidos, casi no se habla de esto. La gente cuando nos visita al museo, yo cuando les hablo de esto, pues se quedan sorprendidos. Dicen, ¿cómo? Corsarios mexicanos, ¿no? Que nada más eran ingleses o franceses, no, también y españoles, porque hay una película, Capitán de Mar y Guerra, en donde aparece un barco de la Marina Británica. Es una historia que se basa en una novela de un escritor inglés, Pat O'Brien, que tiene toda una saga de la Marina Británica, de la Marina Británica. Es una familia, entonces todos los miembros de la familia sucesivamente sirven a la Marina Británica. Y entonces ahí en la película esta, bueno, y lo que pasa después, se muestra claramente cómo los corsarios, pues en realidad eran miembros de las Fuerzas Armadas, prácticamente, en este caso de la Marina Británica. Lo mismo en el caso de la Marina Española. Y hay otros episodios, aparte de Capitán de Mar y Guerra, que escribe Pat O'Brien, en donde habla de que el comandante del barco, que aparece en la película,
es comandante de otros barcos y se dedica al corso en el Mediterráneo, con base en las Baleares, en Mallorca, ahí, porque los ingleses se apoderaron de Mallorca y de Gibraltar. Sí. Mallorca, o sea, las Baleares se las regresaron a España, pero Gibraltar, hasta la fecha, sigue en manos de los ingleses. Entonces ahí podemos ver... Hablan llanito. ¿Cómo? Hablan llanito. ¿Hablan llanito? Así en Gibraltar. Sí, es la mezcla entre el castellano y el inglés. ¿Así le dicen? Sí, llanito. ¿No sí. es como el Spanglish nuestro? Sí, pues no. Le pusieron así, no sé por qué. Sí, por eso, pero es equivalente, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Entonces, como ustedes pueden ver, la guerra de corso tiene muchas implicaciones. No es una actividad que aparecía esporádicamente como un pirata, ¿no? Los piratas es un tema muy... ¿Y qué barcos utilizaban aquí? Bueno, vamos a ver eso, vamos a presentar las imágenes, pero miren, hay unos barcos que fueron muy famosos, los famosos Clippers de Baltimore. ¿Por qué Baltimore? Porque ahí se empiezan a generar estos barcos. Estos barcos se caracterizaron por ser muy rápidos, muy maniobrables. Por eso es que los contrabandistas del delta del Mississippi los usaban para salir corriendo, por la velocidad del barco. Es más, en la novela que sustenta la película de Lo que el viento se llevó, el protagonista, el capitán Butler, ¿no? Ese era contrabandista. Entonces, ¿qué hacía? Compraba mercancía durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, compraba mercancía en el norte y subrepticiamente se la llevaba a los del sur y se la vendía a los del sur. En el sur de Estados Unidos compraba algodón y se lo llevaba a Inglaterra. Y en Inglaterra compraba armas para abastecer a los del sur. Y era un circuito que este cuate, por cierto, que le generó una cantidad enorme, una fortuna, según la novela, ¿no? Una fortuna enorme. Y por cierto, ahí este hombre tenía este tipo de barcos, los Clippers, por su velocidad. Es más, le ponía las velas, hizo que las confeccionaran con telas negras para que no lo vieran en la noche, para disimular en la noche, porque era en la noche donde hacía todas sus maniobras, ¿no? Entonces estos barcos fueron muy famosos, muy famosos. Acerca del origen de estos barcos, bueno, hay una discusión, ¿no? Porque los americanos dicen que ellos son los que los crearon. Los ingleses dicen que no, que de ninguna manera, sino que fueron ellos. Y los holandeses dicen que ambos mienten porque fueron ellos. Pero bueno, lo cierto es que hacia la primera mitad del siglo XIX, estos eran los reyes. Los Clippers fueron los barcos más rápidos de toda la historia de la navegación a vela. Barcos mercantes. Estos llegaron hasta velocidad de 21 nudos. Estamos hablando casi de 38 kilómetros por hora. En el mar, a vela, sin motor. Fue excepcional, fueron excepcionales. ¿Por qué razón lograron estos resultados los americanos? Vamos a dar por sentado que fueron los americanos. Eso es lo que indica. Miren, ¿y por qué en Baltimore? Porque la bahía de Baltimore es una bahía angosta y profunda. Entonces ahí los barcos, para entrar, los barcos grandes, bueno, ahora todos los barcos, pero necesitaban un piloto o un práctico, es decir, alguien de ahí que supiera cómo está el fondo, las piedras, los bancos de arena, la corriente y todo, que le fuera diciendo, ¿no?, al piloto del barco cómo moverse. Eso fue precisamente el problema con el Cuauhtémoc, que en Nueva York. La responsabilidad fue del piloto, de la Capitanía de Puerto de Nueva York. Pero bueno, entonces, ¿qué hacían? Cuando entraban los barcos grandes a la bahía de Baltimore, la gente que fungía como pilotos o como prácticos de puerto eran varios. Entonces, ¿qué hacían? Se subían a su barco e iban hacia el barco grande a conseguir el trabajo. Y el primero que llegaba era el que obtenía ese trabajo. Entonces, empezaron a mejorar los barcos que usaban, que se llamaban la goleta de Baltimore. Y empiezan a desarrollar un diseño, lo van mejorando paulatinamente, es decir, esto no aparece por arte de magia, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Lo primero que hacen la goleta de Baltimore, lo vamos a ver, el casco lo hacen más angosto y más profundo, le dan más calado, le decimos nosotros. Al hacer eso, puedes hacer los mástiles más altos y al mismo tiempo los inclinan hacia atrás. Ya no son los mástiles perpendiculares a la cubierta, se llamaban mástiles en candela, así se le decía, sino que aparece con una inclinación hacia atrás. Porque resulta que al hacer los mástiles más grandes, más altos, puedes hacer las velas más grandes. Entonces, para darle más resistencia ante el empuje del viento, para que aguantara más, los inclinan hacia atrás.
Y finalmente, la modificación que fue fundamental en el casco es que modifican la popa. O sea, la popa de la goleta era una popa, digamos, redonda hacia atrás. Y eso genera, o generaba, también ahora, genera turbulencias, que de alguna manera refrenan, no lo llegan a detener, pero sí refrenan al barco, le quitan velocidad. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Recortan esa popa, la hacen, le dan mayor salida de aguas, o sea, la salida de aguas son los lados de la parte de la popa donde corre el agua, esa salida la hacen más amplia y al mismo tiempo aumentan la orza, es decir, una aleta que queda, que es la que impide que el barco derive cuando tiene el viento de lado, que se vaya de lado y no que navegue. Es un poco el principio, sigue el principio, por ejemplo, lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla. En las imágenes igual se va a ver con más claridad. La vamos a ver, pero el principio de la orza es, si nosotros ponemos una tabla en el agua y la queremos mover así, no se puede, por la resistencia que hace la podemos mover así. Entonces, precisamente esta imposibilidad de hacer esto es lo que la función de la orza que hace que el barco no derive hacia un lado o hacia otro de acuerdo con la dirección del viento. Entonces fueron realmente una maravilla estos barcos. Bueno, los ingleses antes, los americanos desarrollaron los barcos, los clippers de 3 mástiles. Entre otros, se utilizaron para la ruta Nueva York-San Francisco, por el Cabo de Hornos durante la fiebre del oro, lo que platicó Ana aquí en el programa, por su velocidad. Los comandantes de los barcos, en este caso, hacían apuestas, a ver quién llegaba primero. La apuesta era llegar en 2 dígitos, o sea, menos de 100 días. Hoy en día creo que hay uno que se tiene su página en Instagram, El Orgullo de Baltimore. Sí, 2, el orgullo. ¿No? Aquí tenemos la pintura del Orgullo de Baltimore 2. Sí. El Orgullo de Baltimore 1, ese se hundió, porque salieron y los agarró un huracán ahí en Atlántico y para abajo. Pero bueno. Pero sí, se puede apreciar también con mayor claridad el tipo de barco. Sí, claro. Fotos. Y lo vamos a ver ahorita que presentamos en la réplica que tenemos aquí. Sí, de los modelos de Clipper que tenemos aquí, claro. Entonces, decía, los Clippers norteamericanos hacían este trayecto de Nueva York a San Francisco, paraban aquí, en Acapulco, era parada obligada, para repostar agua, alimentos. Y en el caso, cuando hacían las apuestas, esto generó graves problemas con las tripulaciones, porque para llegar antes, ¿qué hacían? Cancelaban escalas. Y entonces tenían que restringir el agua y los alimentos para la tripulación, para que durara más y no tuvieran que detenerse en escalas que les iba a hacer perder la apuesta. Eso generaba protestas, a tal punto de que hubo casos en que las tripulaciones intentaron denunciar, le dijeron a sus comandantes, te vamos a denunciar en San Francisco por malos tratos y todo lo que estás haciendo, y entonces el comandante respondía, sí, entonces yo lo voy a denunciar a ustedes por intento de motín, y a ver cómo nos toca. Y pues ante eso, todo el mundo... Me queda una duda ahí todavía, si estamos hablando de los corsarios, ¿no? Y de estos corsarios que utilizaban los clippers, tal parece que los clippers eran más eficientes para el comercio y la navegación que para la batalla. ¿O cómo se equilibraba eso? No, sí, bueno, ¿asaltaban otros barcos o solamente era ir a tomar puertos? Los clippers no fueron barcos de guerra, fueron barcos comerciales, mercantes. Eso sí, es buena observación. Y tanto los americanos usan los clippers para la ruta Nueva York-San Francisco y después usan los clippers para la ruta de Asia. Entonces, por ejemplo, hacían la ruta San Francisco, Yokohama, Nagasaki, hasta Shanghái. Y ahí traían productos asiáticos. O sea, un poco, fíjate, los clippers como que sustituyen al galeón de Manila. Sí, ¿no? Sí, fue lo que mencionaron, ¿no? En el capítulo. Sí, porque hacen el trayecto entre Asia y América. Pero fueron efectivos para la guerra de Corso en México, entonces. Los clippers de 2 mástiles, sí, eran los que se usaban, porque eran los que usaban los corsarios. No había barcos más rápidos que esos. Entonces, y en una actividad ilícita como esta, pues la cuestión es salir corriendo, porque si no, te van a agarrar. Pero eran efectivos por eso, no por su capacidad de fuego. No, para nada, no. Hay un clipper que se hundió frente a Veracruz durante la intervención norteamericana en el 47, precisamente. Venía con exceso de carga. Veracruz estaba bloqueado por los americanos, entonces venía con pertrechos, soldados y todo. Va entrando a Veracruz, pero en un momento necesita virar, pero lo hacen mal y se les va el barco. Se voltea el barco y va para abajo.
y precisamente los primeros que llegan son los mexicanos que estaban sitiados en Veracruz, pero llegan a salvar a los que quedaron ahí en el mar. Entonces, eso pasó con los Clipper. Los ingleses también, bueno, los ingleses tienen un Clipper famoso, todavía lo tienen en Portsmouth, en el sur de Inglaterra, el famoso Cutty Sark, que ese era de la ruta, así hizo la ruta de India a Londres y luego de Australia a Londres. Entonces él le puso el nombre al whisky. Sí, claro, sí. Es al revés, no es el whisky primero, no, primero es el barco. También los holandeses desarrollaron esto, ¿no? En el caso de los americanos, los Clipper trascendieron hasta en la literatura, en la poesía, porque hay un poeta norteamericano, Walt Whitman, que tiene escribe un largo poema llamado Canto a mí mismo, sintomático el poema, en donde hay una estrofa que habla de los Clipper y que dice que son los barcos que encarnaron el espíritu de los Estados Unidos del siglo XIX, es decir, cuando va surgiendo Estados Unidos. Es decir, el espíritu de llegar primero, ganar mercado. ¿Por qué se hacen estos barcos tan rápidos? No para ganar carreras, no, para ganar mercados. Porque si tú tienes un barco rápido, le ganas a tus competidores. Llegas antes, vendes tu mercancía y cuando llegan los otros, ya no hay mercado. Entonces él habla ahí de los Clipper, cómo representan toda esta... Pues este empuje, ¿no? de los Estados Unidos del siglo XIX, y por lo tanto son legendarios estos barcos. En el caso de Inglaterra lo mismo, el Cutty Sark es un monumento nacional, por cierto se quemó hace creo que alrededor de 7, 8 años, se quemó todito y lo repararon, o sea, lo reconstruyeron con donativos. Toda la gente, como es un símbolo nacional ahí en la Gran Bretaña, todo el mundo aportó y lo volvieron así, y ahí lo tienen. Ya no navega, obviamente, está fuera del mar, junto con el Victory, el buque insignia del almirante Nelson. Pero bueno, ya me fui por otro lado. Pero bueno, lo que quiero destacar es la naturaleza de estos barcos, que ahora sí, está íntimamente ligada, en este caso, a la guerra de corso, por sus características de velocidad y maniobrabilidad. Eso es lo más importante. No se tiene una lista, ¿no?, con los nombres exactamente de los corsarios mexicanos. No, de los que por lo menos lo que tenemos aquí en el museo, los datos son de los que he hablado. Los hermanos Lafitte, de que nunca me acuerdo su nombre, Adrián Graval, también de origen francés, igual que los Lafitte. No recuerdo más. Hasta ahí creo que son los que tenemos, ¿no? Bueno, este francés tiene la goleta esta que decía, llamada Hidalgo, y el capitán de ese barco también era francés. Se llamaba... Jean Sauvenet. Okay. Era el comandante del barco, cuyo dueño era Graval. Y una duda ahí también, sobre la goleta Iguala. Sí. Bueno, no, la goleta Iguala es posterior. ¿Posterior? De 1824, si mal no recuerdo. Ese barco lo compra el gobierno de México, ya México independiente, junto con otra goleta, la goleta Anáhuac. Y compran 11 cañoneras a los Estados Unidos. Por cierto, estos barcos, las dos goletas, fueron construidos en los astilleros de Nueva York, en donde hoy está el Cuauhtémoc en reparación. Son los mismos astilleros. Creo que ya salió, ¿no? ¿O ya salió? No estoy seguro, salió. Creo que hubo una noticia de que ya iba a regresar para acá. Ay, qué bueno. Pero no estoy seguro si es real o no. O sea, yo lo vi. No he visto nada yo, pero puede ser, porque pues estuvieron ahí. Bueno, pues los mismos astilleros del que estaba el Cuauhtémoc ahí se hicieron las goletas. Este barco, hay que decir que este es el primer barco de la Marina de México. Y el museo hizo una réplica. Sí, nosotros hicimos una réplica está en el Museo de la Bandera, en Iguala, precisamente por el nombre, en fin, ¿no? También un barco muy rápido, no tanto como los Clipper, pero también muy rápido. Y con esto se inicia la Marina Mexicana. No la Marina como tal, porque en esa época era el Departamento de Marina, no existía la Armada de México, eso es posterior, ya hablaremos de esto. Pero bueno, es uno de los primeros barcos que pertenecen a México, ya a México independiente, ¿no? Sí.
Si vemos la bandera de estos barcos, pues no es la bandera actual todavía, porque en 1824 es la bandera con las franjas oblicuas, ¿no? Los 3 colores son oblicuos. Era la bandera trigarante, la que tenía las 3 estrellas, ¿no? Entonces, pero eso corresponde a otro episodio. Sí, a otro momento, ¿no? Sí. Es curioso, bueno, me parece curioso por lo menos señalar cómo las estrategias, ¿no?, de la guerra, tanto en tierra como en mar, parecieran similares, ¿no? En tierra, la guerra de guerrillas, ¿no? Y en el mar, contactar corsarios. Sí, así es. Sí, porque pues tiene que ver con un momento de indefensión y la incapacidad, ¿no?, que se tenía para responder ante la magnitud, ¿no?, del ejército. En este caso, pues el español. Sí, bueno, pues no había con qué darle a la Marina. En ese caso, en México no teníamos con qué darle a la Marina española. Eso era. Entonces tenía todos los flancos, ¿no? Ahora sí los tenían que cubrir de la manera que fuera. Sí. Y sobre todo el estrangulamiento por parte del ejército español de las fuerzas insurgentes, ¿no? En el sentido de cortar, de no permitir el acceso de recursos extranjeros. Y no olvidar, pues, que ellos tenían la base todavía en Cuba. Ah, bueno, claro. Sí, y Puerto Rico, el Caribe era de ellos todavía. Entonces era muy, muy difícil. Sí. Entonces ahí el Golfo de México era un escenario en donde todo el tiempo había enfrentamientos, es decir, no era para nada un mar pacífico. Y es un tema poco estudiado, ¿no? Bueno, al menos yo no, fuera de aquí no lo había escuchado, ni siquiera en la licenciatura no recuerdo haberlo leído particularmente así. Pero también, por ejemplo, entre las dudas que me quedan sería, pues, ¿de dónde sacaba el dinero, no, para pagarle a estos corsarios? Sí. Bueno, mira, ya comentamos, esa partida inicial de 6,000 pesos, que es hasta ahora la única que sabemos, que tenemos datos, a lo mejor hubo más, no sabemos, pero eso no quiere decir que no exista. Pero obviamente que estos caballeros se enrolaban en el corso porque les convenía. ¿Por qué? Porque el propósito era quedarse con el botín. Sí. De ahí salía, ¿no? Y por eso, repito, en muchas ocasiones estos amigos, no a nada de que se iban a Boquilla de Piedras o Nautla a hacer cuentas con los insurgentes, ¿no? Se iban, desaparecían. ¿Y hay alguna legislación donde se marque cuando termina? No. No, ¿verdad? Que yo sepa, no. Cuando inicia, ¿no? O sea, bueno, esto sí, Morelos. Pero no cuando termina. Cuando termina la independencia no se tiene el dato. Empieza a decaer la actividad porque, bueno, se complican las cosas, pero poco a poco van cambiando la situación de la guerra por la independencia, y entonces esto deja de ser relevante, por así decirlo, ¿no? Eso no quiere decir que los contrabandistas del Golfo de México no siguieran haciendo sus fechorías, por supuesto que lo hacían. Seguían surtiendo a la ínsula Barataria, porque de eso vivían, ¿no? Pero no tenemos así una fecha que digamos hasta en este tiempo, en este día, este mes se acabó la guerra. No, eso no. Vale. Bueno, si lo hay, nosotros todavía no lo encontramos. Pero tal vez está en algún lugar, ¿no? En el Archivo General de la Nación puede ser, pero tú sabes que tú estuviste ahí, ya sabes que en el Archivo General de la Nación uno no va al Archivo General de la Nación a ver qué se encuentra. Hay que saber dónde buscar. Nunca sabes, nunca vas a salir de ahí. Muy bien. Vale. No sé, quería agregar algo más, maestro Marcelo, sobre Cavendish o Anson. Ah, bueno, sí, qué bueno que mencionaste esto, sí. Miren, es bien importante esto que mencionas, Alfonso, porque aquí en el caso del Pacífico prácticamente no hubo piratas. Estamos hablando de la época colonial. Fueron corsarios, sobre todo ingleses y holandeses. Voy a mencionar algunos casos. El primero, Joris van Spilbergen, holandés, que entra en Acapulco en 1615. Llega con 15 barcos, o sea, no era un barquito, era toda una fuerza expedicionaria. No ataca Acapulco, sino que empieza a negociar con las autoridades del fuerte de San Diego para intercambiar prisioneros españoles que él había hecho en Sudamérica, pues en las costas del Perú, Guayaquil, de Ecuador, sí, en Guayaquil, Centroamérica, etcétera, a cambio de víveres y agua. Entonces se realiza ese intercambio y se retira. Y ahí queda. Por cierto, en el programa que presentamos sobre Teodoro de Bry, ahí viene un dibujo, un grabado
de la entrada de Spielberg aquí a Acapulco. Sí. Aquapol, que donde se ven las 15 naves. Sí. Así es, ¿no? Otro cosa, bueno, Francis Drake, ese famosísimo, que como bien dijiste al principio, es el segundo en circunnavegar el mundo después de Magallanes, 1584. Bueno, San Sebastián Elcano, ¿no? Juan Sebastián. Sí, Magallanes Elcano, claro. Él no ataca Acapulco, sino que se va sobre Huatulco. Ahí pues lo saquea, no se llevó mucho porque Huatulco era muy pequeño, pero lo que le interesaba era sobre todo el agua y comida. Hay un episodio ahí que se menciona de que cuando termina ya de abastecerse, en fin, de tratar con las autoridades, el alcalde mayor de Huatulco, de toda esa zona, pues los invitó a comer al barco, a las autoridades, inclusive al cura. Y a Francis Drake le gustaba comer y comer bien. Aparece en los grabados que aparece él, está gordito, comía bien, comía en vajilla de plata. Eso no era extraño en los barcos porque la porcelana de repente con el movimiento del barco se caía todo y no quedaba nada. Pero lo que sí fue algo novedoso, precursor del Titanic, porque viajaba con músicos. Y entonces cuando comía tocaban la música, así como en el Titanic, ¿no? Al final. Pero no pasó a 1500 millas náuticas al sur de Acapulco, hacia lo que después sería California, y ahí funda el primer asentamiento británico, inglés, en la costa del Pacífico americano, en este caso América del Norte, de lo que después sería Estados Unidos, la colonia que se llamó Nueva Albión, o sea, Nueva Inglaterra, acuérdate, la pérfida Albión, ¿no? Del himno, la funda ahí y ya se va, ¿no? Por cierto que en otro viaje, el paso que hace Drake por la costa de Colombia es un episodio en Río Hacha, es el episodio inicial de 100 años de soledad de García Márquez, cuando menciona que vivía la familia Buendía, que vivían ahí en Río Hacha, y llegan estos piratas, que aparte no solo eran piratas, no solo eran bandidos, eran herejes. ¡Ojo! Y ahorita tiene que ver con lo que sigue ahora. Entonces llega y la señora ve los piratas por la ventana y empieza a retroceder y ¡bum! Se cae sentada sobre el fogón. Y entonces eso provoca que la familia se dirija a lo que después, bueno, al pueblo de Macondo, que es imaginario, pero ahí empieza 100 años de soledad. Ese es el caso de Drake. Y hay otro, su colega, Thomas Cavendish, que en 1587 asalta un barco que venía de Manila, de Filipinas, rumbo a Acapulco, Nuestra Señora de Santana. Lo agarra en aguas al sur del Cabo San Lucas. Y hay una fuerte pelea ahí porque los que venían en el barco de Filipinas venían comandados por un vasco, Tomás de Arzola, que era uno de estos barcos de vascos duro, correoso, pues todos están como todos buenos los vascos. Como buenos vascos, exactamente. Sí. Y este hombre con palos y piedras arma a la gente porque no tenían artillería. Y a tal punto que con palos y piedras, y rechazan a 2 veces a los ingleses. Pero a la tercera ya no pudieron. Entonces, bueno, se rinden. Cavendish baja toda la tripulación y los viajeros que iban en el barco los baja en la playa. No se sabe exactamente si en la zona de Baja California Sur, ahí por el Cabo San Lucas, o bien en la costa de Sonora o Sinaloa, por ahí. Pero lo cierto es que los baja, saquea el barco, se lleva todo, le prende fuego y se va. Pero antes de irse, eso es algo chistoso, porque le firmó un recibo por todo lo que se llevaba. O sea, era un pirata honesto, pues, ¿no? Para que no le fueran a andar cargando cosas que no se había llevado. Pero en fin. Y ese año fue bueno, por cierto, los viajeros que venían en el barco regresan al barco y logran apagar el incendio, que afortunadamente para ellos pues no había prosperado. Entonces lo logran apagar. Y digo, no había prosperado, y tuvieron mucha suerte porque los barcos eran de madera. O sea, ahí un incendio era prácticamente apocalíptico, se acabó el mundo. Y llegan, arman otra vez las velas con cobijas, ropa, en fin, y llegan 2-3 meses después aquí a Acapulco. Y ese año, repito, fue un desastre para la economía filipina, como para la Nueva España, porque se llevó todo. Y nada más, Maestro Marcelo, de no olvidar que sí, los vascos son tan duros o aguerridos que la reconquista comienza ahí. Ah, claro, sí, claro, por supuesto. ¿No? Todo.
Entonces, Cavendish asalta este barco, se va, como decía, llega, y la corona, ante este desastre, decide fortificar la ruta Acapulco-Manila. Y resultado de esa decisión lo tenemos aquí a nuestras espaldas, que es el Fuerte de San Diego, que se termina el primer edificio en 1616, que no es el actual, porque llega un temblor en 1773 y va para abajo. Lo termina la reconstrucción en 1783, que es el edificio actual, que es del siglo XVIII. Y hay un dato curioso, porque el Fuerte de San Diego recibe su nombre, cuando lo construyen, el primer edificio, en honor de Diego Fernández de Córdoba, que era el virrey de la Nueva España. Entonces le ponen Fuerte de San Diego. Pero cuando lo reconstruyen, que lo termina en 1783, le ponen el nombre lo rebautizan con el nombre de Fuerte de San Carlos, en honor a Carlos III, que era el rey de España en ese momento. Nadie le hizo caso. Sí. Y todavía hoy no vamos al Fuerte de San Carlos, vamos al Fuerte de San Diego. El uso es más fuerte que la norma. Siempre los lingüistas no paran con este asunto. Entonces, bueno, este es el segundo episodio. Y hay otro que lo tenemos aquí, el asalto que hace otro corsario inglés, George Anson, en 1742. Este hombre viene de Inglaterra, sale con 5 barcos. Por cierto, esto tiene un episodio en donde casi se matan todos ahí en el Cabo de Hornos, porque resulta, como no tenían la manera de establecer la longitud, es decir, la posición del barco en el eje este-oeste. Que de hecho eso va a ser un tema para un video. Eso va a ser un tema, la longitud. Claro, la longitud y los instrumentos de navegación. Entonces estos cuates lo hacían por estima, o sea, veían cuánto corría el agua al borde y entonces estimaban que, bueno, ya estaban en un lugar. Y entonces pasan por el Cabo de Hornos, pasan de este a oeste, ¿no? Y de repente llega un punto que dice, no, pues ya es hora de darle para el norte. O sea, ya pasamos, pero no habían pasado. Y estuvieron a punto de estrellarse contra la costa, en este caso de ahí, de Tierra del Fuego. Se salvaron de milagro. Pero no acabó ahí el problema, porque poco después ellos ya venían con muchos enfermos de escorbuto por la falta de vitamina C. Vamos a hablar de eso. Y entonces deciden parar, porque no podían parar en lo que hoy es la costa de Chile, porque eso era español. Eran los enemigos. Y entonces deciden parar en el archipiélago de Juan Fernández. Pero resulta que entonces van hacia el norte y viran hacia el oeste, en lugar de darle al este, a la costa de Chile, no, hacia el oeste. Pero como no tienen cómo estimar en qué posición están en el eje este-oeste, entonces van navegando, navegan y de repente dicen, no, pues ya nos pasamos. ¿Y entonces qué? No, pues regresa hacia el continente y de repente empiezan a ver el continente y dicen, no, porque las montañas, no altas, dicen, no, pues ¿cuál isla? Esto no. Y otra vez van de regreso y ahí sí llegan a Juan Fernández. Lo cierto es que entre ir y venir por el escorbuto perdieron 80 hombres, porque se murieron en ese lapso. Esto del archipiélago de Juan Fernández, quiero un paréntesis, tiene que ver con una novela, Robinson Crusoe, que ya hablamos a hablar de esto también. Sí. Bueno, total que este hombre se recuperan ahí, está como un par de meses ahí porque estaba la cosa muy difícil y sigue rumbo al norte, llega a Acapulco y este hombre sabía que estaba el Fuerte de San Diego, entonces no entra a Acapulco. Lo que él quería era saquear un barco que iba a salir de Acapulco hacia Filipinas, Nuestra Señora del Pilar. Y entonces lo que hace, con 3 barcos que traía, establece una especie de cerco frente a Acapulco, a tal distancia, alrededor de 20-25 millas náuticas de distancia, con el propósito de que por la curvatura de la tierra no lo vieran. Entonces se ponen los 3 barcos ahí esperando que saliera el barco de aquí para agarrarlo. El botín que ambicionaba era la plata. Es decir, la plata que salía de la Nueva España para pagar todo lo que venía de Filipinas para acá. Pero resulta que sí lo vieron. Y entonces el barco no salió y se tuvo que ir porque se quedaba sin agua. Cruza el Pacífico y se pone a esperar frente a Filipinas, navegando para arriba y para abajo, a esperar que llegara el barco. Y sí llega en 1742, agarra, asalta a Nuestra Señora de Covadonga.
Hay una fuerte pelea ahí, ganan los ingleses, saquean el Covadonga y se llevan un tesoro de alrededor de más de 1.300.000 monedas de 8 reales, de pura plata, lingotes, onzas de plata. Era tal la cantidad de plata, se tardaron 5 días en pasar toda esa plata de Nuestra Señora de Covadonga al Centurión, al barco de Hanson, en lanchas de remo. Cuando llegaron a Londres, para bajar todo ese tesoro del barco a la Torre de Londres, que era donde se guardaba el tesoro de la corona en aquella época, ¿no?, de la Gran Bretaña, necesitaron 32 carretas de bueyes. O sea, fue un acontecimiento, todo el mundo salió a ver eso. Es una cosa impresionante. Entonces, la Marina Británica, las loas a la Marina Británica, claro, para los británicos, para los ingleses, este era un héroe. Para los españoles, no. Era un pillo, un bandido, sí, un enemigo de la corona. Es más, nosotros tenemos aquí, aparece en la museografía, las instrucciones de, creo que es Jorge II, del rey, a Hanson, que dice: atacad, destruid y haced todo aquello que ofenda a los españoles. O sea, la misión de Hanson es contra los españoles. Por eso hablamos de que el corsario tiene una naturaleza de tipo político-militar que el pirata no. Vale. Ese es el otro episodio. Ya vamos a hablar de esto con más detalle que tenemos aquí. Y como podemos ver, la mayoría, más bien prácticamente todos son corsarios. ¿Por qué corsarios? Porque resulta que para los piratas resultaba prácticamente imposible llegar aquí. Era muy difícil. ¿Por qué? Por la distancia. Tenían que salir de Europa, bajar hasta el Cabo de Hornos, todo el Atlántico, y luego subir frente a una costa enemiga. Entonces, ese tipo de expediciones solo se podían hacer si eran financiadas también por las coronas, en este caso la corona británica. Por eso, y los piratas la tenían más sencilla. O sea, por ejemplo, los piratas franceses de San Malo cruzaban el Atlántico y se quedaban en el Golfo, en el Caribe, y ahí no necesitaban hacer más problemas. Hubo intentos de piratas que cruzaron por Panamá, no por el canal, porque no había, sino por el río Chagres, ¿no? Subían el río y llegaban al Pacífico. Ahí asaltaban barcos, por ejemplo, barcos pequeños, y hacían sus fechorías en toda esa zona, pero prácticamente no llegaron aquí. Hay una excepción, creo que fue Shellbock, no recuerdo ahorita exactamente, pero no trascendió mucho. O sea, el Pacífico fue, en este tiempo fue prácticamente de los corsarios, no tanto de los piratas, a diferencia del Caribe o el Golfo, que ahí sí los piratas... Hay una película, ¿no?, de ya moderna, de este personaje que cruza... no sé si es Panamá con su barco, pero que por la selva. Ah, no, ese es Fitzcarraldo. Ajá, Fitzcarraldo. Sí. Ah, es una maravilla. Sí. No, pero eso es en Ecuador. Okay. Que sí, cruza el cerro. Sí, todo el mundo lo va cargando el barco. Sí, del río Guayas, y se conecta con los afluentes del Amazonas. Para probar, es la réplica del viaje de uno de los exploradores españoles. Ahorita se me escapa el nombre, que hizo ese viaje, hizo esa travesía, siglo XVI. Espléndido trabajo. Sí, lo vi. Espléndido trabajo. Vale. Aparte lo hizo, los extras son los indios de ahí. Sí. Son los pueblos originarios de toda esa zona. ¿Y sabes cómo los convocó? Ese es excepcional. Porque llega con su barco en este río. Entonces, para convocar a los indios, ¿qué es lo que hace? Sube un fonógrafo, un equipo de sonido al techo del barco, y pone ópera a todo volumen. Entonces aquellos se quedan asombrados y dicen: ¿qué es esto? Nunca habían oído eso. Y se empiezan a acercar. Y ahí es donde empieza el contacto, y son los que le ayudan a andar cargando el barco para pasarlo al otro lado, hacia el lado de Brasil. Por cierto, ahí fallece uno de estos... los protagonistas, ¿no? No, de los extras, de los... uno del... No sé si son los... No, pero no son los que reducían las cabezas, ¿no? No, son otros. No me acuerdo ahorita el nombre, pero sí es un episodio, pero es en Sudamérica, en la costa de Ecuador. Digo, sí, entre Ecuador y Brasil. Bueno, en realidad creo que todas las historias, ¿no?, o particularmente esa, ¿no?, de cruzar el Atlántico al Pacífico y ver cómo todo lo que se ha generado a partir de ese intento o de ese trabajo, medio fantástico. Hay una cosa más, Marcelo, antes de terminar. En el capítulo, ya ni sé, creo que fue en el 6, cuando estábamos hablando sobre la vida a bordo de una nao en el siglo XVI, hubo algo que no se mencionó,
y que me gustaría que se dijera, saliéndonos quizá un poquito del tema, pero solamente para que quedara, sobre los pajes, ¿no? Sí, no mencionó, porque recuerdo que vi el video, ¿no? Y dice que más adelante vamos a hablar sobre su función, pero ya no se dice nada, ¿no? De estos niños o infantes, ¿no? Que iban en los barcos. Sí, y solamente para que quedara, ¿no? Asentado, sí que se dijera, ¿no? Es un buen tema este. Miren, esto tiene que ver con la forma en que ingresaban las personas, los marinos, a la Marina Española. No solo a la Marina Española, también ingleses y franceses, ¿no? Había dos maneras. Una, como ahora, estudiando para oficiales. Por ejemplo, en España estudiaban para pilotos, para comandantes, en la Casa de Contratación de Sevilla, que después, en el 18, se sustituye con la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz. Esa era una manera. Igual que ahora en México, los futuros oficiales de la Armada de México estudian en la Escuela Naval Militar, en Veracruz, en Antón Lizardo. Esa es una manera. Y la otra es enrolarse. Tú vas, llegas, pides trabajo, te dan el trabajo, pero ahí ya no puedes ser más que suboficial, ya no asciendes más. En el caso que mencionas, se enrolaban niños que a partir de los 8 o 10 años y le llamaban pajes, es decir, eran los ayudantes de los oficiales, inclusive les decían mozos de escoba, porque eran los que les ayudaban a barrer el barco, y aparte, como estaban pequeñitos, para que se metieran en los lugares bajos del barco, en la bodega, en la sentina, para ver si había una fuga de agua, una cosa ahí, una vía de agua, perdón. Entonces, estos niños hacían estas funciones. Ya cuando llegaban a los 10, 11 años, ya pasaban a ser grumetes. O sea, había como una especie de ascenso. Y finalmente, a los 14, 15 años, ya eran marineros. Y ahí desarrollaban su carrera. Ahora, es interesante, ¿qué hacían? Entre otras cosas, ¿qué hacían? Hay una imagen que a mí me gusta mucho. Resulta que el tiempo en los barcos se medía con la ampolleta. Es decir, un reloj de arena, todos sabemos lo que es un reloj de arena, podemos poner imágenes de eso, que duraba media hora. O sea, la arena cae de la parte superior a la parte inferior durante media hora y luego hay que voltearla para que siga el transcurso, para que siga marcando el transcurso del tiempo. Pero ¿qué pasaba en las noches? Quienes estaban encargados de voltear la ampolleta eran los vigías, pero a veces se quedaban dormidos. Y entonces los niños estos tenían la misión de cantar letanías a la Virgen, canciones a la Virgen que duraban más o menos media hora. Y entonces al terminar de cantar empezaban a gritar, vigía, voltea la ampolleta, que no sé qué. Y aquellos despertaban y volteaban la ampolleta. Entonces podían continuar le daban la continuidad al tiempo. Entonces hay una imagen que a mí me gusta mucho mencionar. En la noche, aquí en medio de la nada, en el Pacífico, donde por más grande que sea tu barco, no es más que la punta, o menos que la punta de un alfiler en la inmensidad del Pacífico. En la noche, los ruidos en el barco, ¿cuáles eran? El agua en la proa, cuando el barco va avanzando. El viento en las velas. Y el canto de los niños, que era el que sostenía el devenir del tiempo en el barco. Entonces imagínense ustedes esa imagen, ¿no? En medio de la nada. Bien fúnebre, bien tétrico ahí ya, sí. Una cosa increíble. Pero aparte los niños, aquí quiero mencionar otra cosa, qué bueno que lo señalas. Miren, en 1805 llega a México la expedición antivariólica imperial, dirigida por el doctor Balmís, José Balmís, si mal no recuerdo. Ahora, el problema para esta expedición era cómo conservar el virus vivo de la viruela. Porque en esa época no había ni frasquitos, ni había refri, no había nada. Entonces la única manera que tenían de mantener el virus vivo era infectando a niños con la viruela atenuada, el virus atenuado. Entonces se provocaba la reacción, sacaban ese virus e inyectaban otro niño y así mantenían el virus vivo. Entonces llega la expedición Balmís a Veracruz, se divide, una parte se queda en México y la otra parte se va a Sudamérica y empiezan a vacunar por toda la cordillera de los Andes, ahí Colombia, Ecuador, Perú, lo que ahora es Bolivia, bueno, todo eso. La otra parte empiezan a vacunar aquí en México y una parte de los que se quedan en México salen rumbo a Filipinas y para llevar el virus vivo a Filipinas
trajeron de la Ciudad de México como 24 niños, si mal no recuerdo, de un orfanato al cuidado de 2 monjas y un oficial de la Marina Real. Y entonces hacen el mismo trabajo, el mismo método de infectar a los niños, sacar el suero y volver así durante todo el viaje, de aquí a Filipinas. Y llegan bien, empieza la vacunación y los niños regresan, y hasta donde sabemos todos regresaron bien, regresaron en buen estado de salud. Entonces sí, los niños son un episodio, una fundamental cosa de la historia marítima. Sí, que poco se habla de ellos, pero eran... ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué se enrolaban a pesar de que las condiciones eran muy duras? Siempre estaba el riesgo del naufragio, del encallamiento, o sea, ¿por qué lo hacían? Pues porque de donde venían en la mayoría de los casos estaban peor. Y por lo menos en los barcos tenían techo y comida, aunque fuera con todos esos riesgos. Pero así era la vida en aquella época. Entonces sí, este episodio de los niños, qué bueno que lo recordaste. No, me gustaba, ¿no?, que quedara sentado, porque chequé el video, ¿no?, el programa, luego los veo y vi que se saltó esa parte. Luego se nos pasan cosas, pero bueno. Bueno, es que... ¿Quiere agregar algo más sobre este tema de los corsarios? No, yo creo que más o menos ahí estamos, ¿no? Sí. Yo creo que está bastante... Esta parte del museo está dedicado, ¿no? Bueno, sí. Sí, a los corsarios mexicanos, ¿no? La guerra marítima del general Morelos. Así es. Si quieren venir, los invitamos, sí, también, ¿no?, tenemos a que vengan. aquí una espléndida maqueta del Fuerte de San Diego. Sí. Que por cierto es una maqueta que nos pone al tanto de dónde estaba el fuerte antes de la costera. Uh-huh. Porque la costera, que está aquí abajo, cierto, muchas personas, ¿no?, sobre todo también infantes o adolescentes, no saben que el fuerte llegaba, ¿no?, hasta el mar. Sí, claro, era una fortaleza para la defensa marítima. Yo sí me he encontrado gente que diga, ¿a poco esa carretera no existía antes? No, claro. La costera y el muelle que está aquí frente a nosotros y al Fuerte de San Diego, esa parte se construye durante la presidencia del general Cárdenas, entre 1936 y 1939. Ya lo demás es después, ¿no? Pero sí, tenemos esa maqueta, en donde ahí es donde hablamos del foso, por cierto, que el agua y los cocodrilos, no, eso no existe, eso. Y tenemos también réplicas de armas del siglo XVIII, siglo XIX, toda la parte de Hanson, lo que hablamos de Hanson, de Drake, de Cavendish, todo eso. Y tenemos aquí, eso va a otro programa, lo prometemos, a ver si no se olvida. Un modelo que iniciamos, que bueno, llegó Otis y tuvimos que parar, el modelo del primer barco de guerra de México, el Congreso Mexicano. Eso está en esta sección, a la cual invitamos a todos nuestros. Y ya que esté el modelo completo también. Sí, vale. Ese va a ser un modelo muy importante. Vamos a hablar de eso en un momento. Pues nada, no queda más que agradecer, ¿no? Claro que sí. A Roberto, a Víctor, a Edgar, a todas las personas, ¿no?, que hacen posible que lleguemos o que se realice este programa. Las redes sociales van a volver a aparecer por aquí: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, ¿no? También agradecer, pues hay mucha gente, ¿no?, que está al pendiente del programa. Y también una pequeña nota, si nos equivocamos, ¿no? Canal 22 no iba a sacar 4 videos, sacó otro más, entonces ya quién sabe cuántos hicieron. No, porque apareció el quinto ayer, y a mí me sorprendió mucho, porque yo también teníamos la información que eran 4. Pero bueno, pues el video se llama Siempre Tendremos Acapulco, Canal 22. Bueno, está en YouTube, ¿no? Está en YouTube, sí. Y pues nada, el próximo miércoles, ¿no? Por eso... Este se va a transmitir el miércoles, ¿qué día es? 15, hoy es 17. 17. Va a subir a partir del 17. Sí. Y la próxima semana, pues ya les adelantó, ¿no?, el maestro Marcelo, que vamos a tener al director del Fuerte de San Diego. Sí. Y esto un poco vamos a ampliar todo lo que poquito que se ha hablado aquí del fuerte, pero lo vamos a ampliar. Entonces, yo también lo que quiero es, no me queda más que agradecerles a todo el equipo aquí, a Roberto, a Víctor, ¿no?, a Edgar, a ti, Alfonso. Sí. Y a todos nuestros televidentes, o no se dice televidente, ¿cómo se dice ahora? Pues no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, eso. Radio escuchas. Radio escuchas, sí, pero bueno. Agradecer mucho su atención, que nos sigan y esperamos seguir con este trabajo. Este es el octavo. Este es el octavo. Sí. Vamos a seguir hasta finales de año con esta primera temporada. El último, ya tenemos bien casi el cronograma. El último va a ser se graba el 15 de diciembre. Así es. Sí. Y ya vamos a hacer una pausa para la temporada 2, que ya será el próximo año. Entonces, una vez más,
muchas gracias al equipo, muchas gracias a los que nos están acompañando en el programa y aquí nos vemos el próximo capítulo. Gracias.